Muchas inquietudes alrededor de la consulta que los colombianos iremos despejando en los próximos días, pero hoy tenemos una clave y es una disparidad en algunos criterios. Si el Senado no dice nada sobre la consulta vencido el plazo que tiene para hacerlo, ¿puede el presidente hacer la convocatoria directamente o necesita que el Senado se pronuncie? Para salir de la duda, nos acompaña el ex registrador delegado para lo electoral, el doctor Alfonso Portela, consultor para todos estos temas. Doctor Portela, muchísimas gracias por estar en 6 AM. Gustavo, buen día y un saludo para los compañeros ahí en la mesa y a los oyentes. Mucha inquietud tenemos para usted, pero la primera y fundamental, si por alguna casualidad, si por alguna circunstancia pasan los 20 tirando a 30 días que tiene el Senado para pronunciarse y no dice nada de nada, ni sí ni no, ¿el presidente puede convocar a la consulta? De acuerdo a la ley 1757, Gustavo, el presidente, ante el silencio del Senado, el presidente podría, una vez vencido el término, podría convocar la consulta popular. Es decir, para usted no hay duda, si el Senado, cosa que es muy difícil que pase, si el Senado no se pronuncia, si la discusión se queda en eso, en discusión, el presidente convoca directamente a la consulta. Es que entendamos una cosa, ese mecanismo de participación ciudadana que el presidente tiene la posibilidad de utilizar, pues precisamente es para zanjar las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y entonces en ese orden de ideas acude al pueblo a que se pronuncie sobre esa situación, sobre esa diferencia. Y no tiene ningún sentido que el silencio de uno de los extremos de la discusión simplemente frustre la posibilidad de que se pronuncien. Entonces aquí lo que le está diciendo la ley 1757, pues si usted no se pronuncia, continúa la consulta, porque así lo estableció la ley, esa ley, para que el Ejecutivo, el presidente, pueda continuar con esa competencia que tiene de convocar a la ciudadanía. Distinto es que el Senado diga definitivamente no es conveniente, ahí sí, hasta ahí llega la consulta. Doctor Portela, hay una interpretación que dice la senadora Angélica Lozano, ella cayó en el mismo error, dice ella que Rodrigo Primni le aclaró que esta convocatoria, esta fijación que pueda hacer el decreto solamente se puede hacer por consultas convocadas por iniciativa popular, que si tiene iniciativa gubernamental o tal vez parlamentaria no podría hacerlo. ¿Usted está en desacuerdo con esa interpretación? Pues no encuentro, sencillamente al leer las disposiciones no se hace esa diferencia en que la convocatoria se pueda hacer sin el pronunciamiento del Senado, y ante el silencio del Senado simplemente puede continuar el Ejecutivo con la convocatoria de la consulta, porque esa es la competencia que tiene. Yo no encuentro en ninguna norma de ese tipo de diferencias o esa interpretación. Sí, doctor Portela, el secretario general del Senado coincide con su interpretación, pero él cita la ley 134 del 94. Yo la estuve revisando y la verdad es que allí no es claro qué pasa si el Senado no se pronuncia. Es clarísimo en el sentido de decir que si dice que no, el mandatario tiene que acatar. Y si dice que sí, pues procede a la consulta en un tiempo que está establecido. Pero sobre la posibilidad de que no diga nada, me parece que la ley no es tan clara. No, pero sí lo establece la ley 1757 en unos artículos más adelante, donde dice ante el silencio más o menos ante el silencio del Senado de la República, continúa la consulta, ¿sí? Eso lo dice la ley 1757, que precisamente modificó la ley 134. Entonces estamos bajo el mando de la ley 1757 de 2015. Entonces eso es muy claro en artículos de esa misma ley, no los tengo aquí a la mano, pero sí en la lectura que se hace de esas disposiciones habla precisamente que puede ser convocada por el presidente de la República si no se pronuncia el Senado de respecto de la misma. Bueno, mira, aquí hay, como siempre, hay toda clase de interpretaciones, son respetables. Me escribe, por ejemplo, el doctor Holman Ibáñez. Él dice, con enorme respeto difiero en un todo con el doctor Portela. El presidente bajo ningún aspecto podría convocar la consulta popular por decreto. ¿Quién dirime esto?
Bueno, pues es una situación que yo creería que está en manos de la misma, podría ser de una acción de tutela o podría ser ante el pronunciamiento, porque primero se tendría que producir el pronunciamiento del gobierno. Vamos a hacer un caso hipotético, Gustavo. Supongamos que el Senado no dice absolutamente nada y el gobierno hace uso de la opción que tiene la ley 1757 y produce el decreto de convocatoria. Pues como se trata de un acto administrativo, sería el Consejo de Estado el que tendría que pronunciarse al respecto. Doctor Portela, en esta convocatoria a la consulta, la oposición y el gobierno tienen el mismo espacio de difusión para votar por el sí o por el no. ¿Se aplican las mismas normas de equilibrio en la publicidad que aplica para las elecciones en general? Bueno, ahí hay unas restricciones que se vislumbran en la sentencia C-150 de 2015, que estudió la constitucionalidad precisamente de la ley 1757. Y en ese orden de ideas, el gobierno como promotor del sí, que debe inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral, tiene una limitante que nosotros la interpretamos en el entendido de que no puede acudir a los medios privados para contratar la propaganda, lo que sí pueden hacer los promotores del no o de la abstención. O sea, tiene ahí una limitación. Casi que se vislumbra que el gobierno o el promotor del sí tendría el único escenario de los medios públicos, porque es que ahí hay dos escenarios. Una cosa es promoción del mecanismo de participación como tal, y otra cosa es la promoción de las opciones del mecanismo, que son el sí, el no o la abstención. Doctor Portela, una última inquietud. Seguiremos, hay mucha tela por cortar sobre este asunto. En el caso de que el Congreso, el Senado no se pronunciara, como dijimos hace un momento, viniera un decreto presidencial, ese decreto uno supone que también es objeto de control judicial. ¿Podría pedirse, por ejemplo, una suspensión provisional como medida preventiva de urgencia o qué camino habría? Sí, claro, al expedirse el decreto, y como se trata de un acto administrativo, le corresponde al contencioso administrativo, en este caso el Consejo de Estado, pronunciarse precisamente sobre esa discusión que se está dando. Sí, efectivamente tendría la competencia el presidente para hacer la convocatoria o no. Y dentro de la solicitud, pues obviamente se debe solicitar que se suspendan los efectos hasta tanto se aclare esa situación, esa competencia. El ex registrador delegado para lo electoral, el doctor Alfonso Portela. Doctor Portela, muchísimas gracias, muy amable por sus luces para la audiencia de 6 AM. Gustavo, muy amable, buen día para todos.